levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Estamos juntos en Ruta por Nueva Vida 97.7. A esta hora de la mañana les presentamos y le damos la bienvenida al profesor Magdiel Narváez. Palabra viva. Buenos días. Gracias, Fernán. Y saludos a Sabdiel, Juan Carlos, Moraima y a todos los hermanos y amigos que están en sintonía con Nueva Vida, temprano en la mañana y durante todo el tiempo que esta emisora está 24 horas transmitiendo bendición para usted y para los suyos. Eso es. La mañana. Todo bien, todo bien. Todo en orden, sí, ¿no? Todo espectacular. Gracias al Señor. Estamos ministrando mucho a través de los medios. Zoom ha sido un medio que se ha convertido en una herramienta poderosísima. El viernes pasado estábamos transmitiendo a las comunidades cristianas en Chile. Wow. Teníamos gente de Santiago, de Chillán, de Concepción, o sea, son ciudades importantes. No tengo idea de cuánta gente se conectó, pero estábamos ahí pegaditos con ellos y dando talleres, conferencias, estudios, y aquí, el bastión nuestro aquí en Nueva Vida, los martes y los jueves. Eso es. Estamos ready, Magdiel, para la enseñanza de hoy. Hoy es palabra viva. Hoy es palabra viva. Volvemos al tema central de nuestra vida, que es Jesús. Y mucha gente en este tiempo están teniendo unas grandes encrucijadas con respecto a su vida cristiana, a su relación con Dios, incluso hacia su salvación. Asunto que llama la atención en gran manera porque deja sobre la mesa las preguntas de qué se están nutriendo estas personas, a qué fuente están recurriendo, qué está pasando con su iglesia. Y lo tengo que preguntar también, qué está pasando con algunos líderes que no están pendientes de la vida espiritual de sus ovejas. Y esto es un poquito delicado, pero yo creo que tenemos que hablarlo. Pero como hemos hecho en otras ocasiones, en vez de ir, y es algo que distingue a la emisora, en vez de ir en un ánimo de una crítica destructiva e incisiva, queremos ir en ánimos de un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para eso, entonces, vamos a referirnos a Jesús y vamos a mirar cuáles son aquellas, por lo menos hoy, aquellas 5 enseñanzas más poderosas de Jesús, que vienen a ser el corazón del Evangelio y por consecuencia la base estructural y fundamental de lo que es la vida de la iglesia, conocida en las epístolas paulinas como el cuerpo de Cristo. Y entrando de golpe y porraza por las puertas anchas, la primera enseñanza de Jesús es la esencia del amor. Y ese amor Jesús lo empieza a predicar y a proclamar desde la perspectiva de amar a Dios sobre a todas las cosas y amarse uno mismo, amar al prójimo como a uno mismo. Y ahí tenemos 3 vertientes bien interesantes que se entremezclan entre ellas mismas porque no pueden vivir aisladas ni separadas una de la otra. O sea, el que ama a Dios por default tiene que amar a su prójimo. El que se ama a sí mismo, ama a su prójimo. El que ama a su prójimo es porque ama a Dios y se ama a sí mismo. Ese es un triángulo equilátero donde todos los ángulos tienen la misma medida y están todos interconectados unos con los otros. La medida de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo
No es una medida que Cristo se la sacó de la manga, es algo que venía el pueblo judío arrastrándolo por mucho tiempo. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas cuando este escriba, que es maestro de la Escritura, le dice a Jesús que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús lo confronta y le dice, ¿cómo dice la Escritura y cómo tú la interpretas? 2 preguntas consecutivas. Dice, bueno, dice que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. O sea, que si yo no lo hago, me voy a empezar a secar espiritual, emocional y hasta físicamente, amarrándolo con el tema anterior, donde abrieron las líneas para que las personas pudieran comentar sobre estas relaciones donde hay una pared, una distancia entre familiares, entre gente que se conocen y que se hace más grave cuando los familiares que se conocen no se hablan, no se perdonan, no se aman, pero esas mismas personas tienen amistades que tratan mejor a los amigos que a la familia. Y entonces que causan una herida más fuerte todavía, porque teniendo un hermano, tiene un amigo que supera a ese hermano. Y es mortal para las relaciones y es mortal para la vida espiritual. Lo mejor que tiene Cristo es que Cristo, cuando establece la norma, la empieza a escenificar desde un abanico de experiencias más ancho de lo que el mismo judaísmo estaba experimentando. Porque ese ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús lo llevó a nivel de tratar con el leproso, de recoger a la adúltera, de acercarse a la samaritana. Entonces, cuando tenemos estos modelos, Jesús está diciendo, no, yo te voy a decir, la norma es que ames a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, pero yo te voy a enseñar hasta dónde llega el concepto prójimo. Dando a entender que si Jesús logró alcanzar al samaritano, el amor de Dios superaba las diferencias nacionales y las distancias de discrimen. Que si Jesús logró recoger a la adúltera del piso, el amor de Dios rebasaba los linderos de la misma ley que estaban citándole a Cristo cuando le planteaban que Moisés había establecido X, Y, Z cosa. Y por el otro lado, cuando Jesús está tratando con un leproso, está diciendo a la gente que el prójimo, según el concepto, la óptica y la opinión de Dios, es aquel que la sociedad desprecia. Entonces, esa vara está bien alta. Y hay gente que puede decir, a mí se me va a hacer bien difícil eso, Magdiel. Bueno, a todos se nos va a hacer difícil. Pero aquí la norma es la siguiente. Usted establece una relación con Jesús. Usted establece una relación con Dios. Y obviamente el Espíritu Santo va a empezar a trabajar con su vida de tal forma y manera que usted va a empezar a aprender a amar. Porque el primero que tiene que aprender a amarse es usted mismo. Usted no puede amar a nadie si usted no se ama. Y en la medida en que usted se ame es que usted va a amar. Y usted tiene que aprender a amarse porque muchos de nosotros hemos crecido con unas deficiencias de amor tan grandes que lo que hemos hecho es tener una idea del amor. Y por eso es que yo invito a la gente siempre a que se encuentre con Cristo, porque Cristo es la mejor experiencia de amor que existe para que usted se vea en su propia identidad. Muchas personas hoy día tienen unas crisis existenciales que las matizan dentro de las identidades, incluso de su personalidad, y por eso sienten lo que no es, y por eso experimentan lo que no es, y es simplemente porque el vacío que tienen en el corazón lo están llenando con las cosas equivocadas. Hay veces que le he tenido que explicar a algunos hermanos que me han preguntado, y la frase le he tenido que explicar es porque me han preguntado, no es porque yo estoy forzando la explicación. Este asunto de los llamados en las predicaciones a la conversión, porque muchas veces las personas no saben a qué se están convirtiendo. Incluso, segundo, cuando le dicen, levante la mano y pase aquí al frente, la persona puede pasar por 1000 cosas, y no necesariamente por convertirse. Pero además de eso, hay veces que el mensaje que se predica va dirigido a conductas pecaminosas. Conviértete
para que salgas de la mentira, conviértete para que salgas de robar, de adulterar, de fornicar, de lo que sea, de las conductas. Entonces puede haber alguien sentado en su banca y decir, bueno, yo no estoy mintiendo. Yo soy un tipo fiel. Bueno, yo no estoy robando. Ese mensaje no es para mí. Sin embargo, esa persona que no tiene esas conductas puede tener un vacío en su corazón tan grande que no se ha dado cuenta porque lo ha ido llenando con múltiples experiencias, con propiedades, con títulos, con fama, con dinero, y en algún momento del camino ha sentido en el silencio de la noche una voz susurrándole en el oído: ¿qué tienes? ¿Quién eres? ¿Para dónde vas? ¿De qué estás hecho? Y esa no es otra cosa que la voz de Dios diciéndote que tienes que amarte a ti mismo. Y ese amor, quien mejor te lo puede dar, es el mismo Dios. Lo interesante de esa primera regla de Jesús, de esa enseñanza del amor a Dios y al prójimo, es que está centrada en tantas vertientes, tiene tantas afluentes, que es increíble, impresionante. Y por eso yo invito a los hermanos que vuelvan a leer los evangelios cada vez que escuchen la palabra vive eso, porque le va a repasar las notas de lo que Cristo hace. Pero hay dos de esas afluentes que para mí son las más espectaculares. La primera es que el que ama a Dios y se ama a sí mismo y por consecuencia ama a su prójimo es una persona que exhibe misericordia. Y estamos, Juan Fernández, estamos faltos de misericordia. Eso. Para los demás y para uno mismo. Para los demás y para uno mismo. Hay gente que no se tiene misericordia ellos mismos. Hay gente que se están pasando unas facturas y se están autoflagelando y condenando. Y a veces ellos mismos expresan, y si Cristo viene hoy, yo me voy a quedar porque qué sé yo qué pasó. Y usted tiene que amarse y entender que la misericordia de Dios es nueva todas las mañanas. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Que usted, cuando usted en este proceso de vida, recuerde que a Dios se le olvidó lo que usted hizo ayer. No porque en la iglesia me dijeron, no porque yo escuché a este pastor. Escuche la voz de Dios a través de la palabra primero. Dios tiene misericordia. ¿Habrá alguien que te entienda mejor que Dios? ¿Habrá alguien que pueda considerarte mejor que Dios? Si Dios conoce al ser humano y sabe todas las luchas que nosotros tenemos por mantenernos de pie y ser firmes y estar estables, ¿será Dios tan injusto que sabiendo todas esas cosas asuma un carácter riguroso para aplastarnos encima de las luchas que tenemos? Ese no es el Dios que yo veo en Cristo. Ese es el Dios que a veces veo en los dogmas, en las doctrinas, en los recalcitrantes de los mensajes que a veces se dan de gente que no está sana. Y como no están sana, su mensaje y su proclamación es una proclamación enferma. Pero tienes que tener misericordia contigo mismo, amarte, respetarte, rendirte ante Él para que puedas tener misericordia con los demás. Y el otro bastión gigantesco, yo digo, son los dos brazos del amor de Dios, la misericordia y el perdón. El perdón, ese perdón es incondicional. Ese perdón, hay gente hoy día, que nos están escuchando a través de este medio radial, que saben que tienen que darle un perdón a otra persona que lo está esperando. Mire, haga una obra gigantesca en la mañana de hoy. Libere ese ser humano. Libérelo, dándole ese perdón. No, porque lo que me hizo y cuántas cosas tú has hecho. Y cuántas cosas tú has hecho y otra gente te ha perdonado. Y cuánta gente ha sido herida y victimizada por ti. Y entonces te han dado la oportunidad y tú no puedes dar la oportunidad para otro. Estas son cosas que nosotros no las estamos inventando. Mira, en los evangelios hay parábolas que hablan de esto y una parábola que se habla, la parábola de los dos deudores. De este deudor que debía un sinnúmero de talentos y de dinero a su amo y el amo lo perdonó. Pero entonces él fue donde otro siervo que él tenía que debía menos y lo estrujó y le quitó lo que tenía y le iba a quitar los hijos y el amo tuvo que llamarlo y mira, ven acá. Si yo te perdoné un montón a ti, ¿por qué tú no pudiste perdonar aquello? ¿Y sabes qué le hizo el amo? Lo metió en la cárcel.
para que aprendiera la lección de lo que era perdonar y perdonar. Porque me perdonaron, yo también debo perdonar. ¿Cuántas cosas Dios te ha perdonado? El rencor enferma a la gente, los estrangula, mata las relaciones, destruye la capacidad de pensar, de amar, de sentir, de reflexionar, de tener conciencia. Y Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo a que nosotros volvamos a las raíces del Evangelio y a buscar las verdaderas enseñanzas que Jesucristo estableció en esos evangelios que tenemos disponibles para ser los mejores cristianos que podamos ser. No a la luz de la iglesia y no a la luz de lo que diga las doctrinas ni la religión, sino a la luz de una experiencia sobrenatural con un Dios que nos ama y que nos invita. La segunda enseñanza más poderosa de Jesús es la acción, que se circunscribe en una sola palabra: servir. Punto. Servir. Jesús tuvo que estrujar a sus discípulos y decirle: espérame acá, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y en múltiples ocasiones los tuvo que confrontar, porque los discípulos querían encaramarse en esta plataforma política para gobernar en Jerusalén. Y Cristo le dijo: no, eso no le toca a ustedes, eso le toca al Padre que le dio la potestad a otra gente. Nosotros venimos a servir. El reino se trata de servir. Pero ¿cómo se sirve en el reino? En el reino se sirve en todo tiempo. En el reino se sirve incondicionalmente. En el reino se sirve a quienes conocemos y a quienes no conocemos. En el reino, en síntesis, se sirve a Dios y se sirve a los demás. Es dejar de ser yo para ser de los otros, para que vean a Cristo reflejado en mi vida. También otra enseñanza grande de Jesús, y esta es de las más profundas: negarse a sí mismo. ¿Qué trabajo da? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Negarse a sí mismo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Negarse a sí mismo es morir al yo personal. Morir al yo personal. Cosa difícil en un mundo que está diseñado para que te concentres en ti. Espectacular. Sí. Directo al hígado. Sí. O sea, la sociedad nuestra, vamos a ir a la de Jesús y venimos a la de nosotros. La sociedad de Jesús es una sociedad bien destruida, estructuralmente hablando. Que aquí hay una clase pobre que llega a más de un 90%. Punto. Wow. Okay. De desesperación, de incertidumbre, de angustia, de dudas, de sospechas, de trampas, de engaños, falsos profetas, falsos cristos, falsos mesías que engañaban a media humanidad. Entonces, la gente vivía en opresión. Cuando la gente vive en opresión, tú te dedicas a lo que tú tienes para sobrevivir. Y uno de los efectos que tiene eso es que la estima empieza a minarse y a diezmarse, porque tú no tienes una familia saludable que te brinde todas las necesidades que tú tienes cuando tú naces. Punto. Nació varón, mano de obra. Tan pronto pueda doblar el lomo, que eche para el campo. Olvídate de estar jugando con los demás y de crecer como jovencito y de hacer chistecitos y paveras. Eso no existe. Al día de hoy, el Estado de Israel, a los 18 años, te pone una muchachita en el ejército, y a los muchachos, a los 16 las muchachas, a los 18 los hombres. O sea que aquí, cuando los muchachos están en plena pavera, chinchorreando por ahí para arriba, allí están en el ejército. Wow. Okay. Niños, porque 16 años. Está empezando a vivir. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos de ellos que no vieron a sus papás. Porque, pues, el estado de vida es tan violento que la calidad de vida absorbía a la gente antes de los 50 años. Aquí no estamos hablando de sociedades bien maduras, y los que eran más viejitos, benditos, era porque tenía gente que los ayudaba, pero no llegaban allá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes, por ejemplo, en el texto bíblico, si el papá está vivo, los hijos cargan el nombre del papá. Si dice, y estaban allí Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, porque entonces Zebedeo está vivo, tú vas a Marcos 1 y lo encuentras. Pero tú te encuentras dos hermanos que son hermanos de padre y madre. Simón Pedro, hijo de Jonás, pero tienes que decir Andrés, el hermano de Pedro.
Entonces aquí tienes un disloque distinto. Y eso es porque Pedro asumió la paternidad de Andrés, ya que el papá murió temprano. Entonces Pedro lleva la carga del papá, pero Andrés la del hermano. Ahí tienes un modelo de un individuo que bien probablemente a temprana edad se tuvo que echar el pecho con toda la familia para adelante, y por eso entendemos mejor su carácter y su personalidad de ser intrépido, de ser atrevido, porque tuvo que hacerlo temprano en la vida, de buscar reconocimiento, porque no tuvo un papá que lo aplaudiera y bien, Pedro, buena pesca, tremendo, hecho, te quedó bien. No, entonces está detrás de Cristo para que Cristo lo aplauda. ¿Bien? Aquí estoy, yo no te voy a negar, aunque tú me vas a negar, sí, tú eres el primero, y 3 veces, no una. ¿Vamos a hacer 3 enjamadas? No, vamos a bajar, ok, bajamos. ¿Alguien me tocó? No, aquí está todo el mundo apretándote, no, ok, nadie te tocó. O sea, este deseo de agradar a Dios para que Dios me reconozca, para yo ser alguien, se da en unas dinámicas tan exclusivas, y sin embargo el evangelio lo que te pide es que renuncies a eso. Que renuncies a eso. ¿Por qué? Porque en el evangelio no hay una competencia de talento. No existe una competencia ministerial. Eso lo hemos inventado nosotros. De quiénes son los mejores cantantes, los mejores exponentes, los mejores predicadores, los mejores motivadores, los mejores comediantes. Eso es un invento nuestro. Aquí todos trabajamos para el reino. Decía abuela, o todos bailamos o rompemos la vitrola. No podemos estar en esta segregación, en este desmembramiento del cuerpo de Cristo, que lo que hace es que lo pone vulnerable ante todos los enemigos que tenemos nosotros constantemente en este ataque frontal, donde nos ven las heridas, nos ven las laceraciones, nos ven la desfachatez, y entonces ahí se agarran para mordernos y no soltarnos. En este tiempo que vivimos nosotros es peor, Fernán, porque la estructura social de que nos ha tocado vivir, posiblemente desde la tanda baja, desde los 80 hasta el día de hoy, va dirigida a un culto al ego, al cuerpo, a la imagen, al discurso, a la vestimenta, al vehículo, a la propiedad, al título, al dinero, a la fama, a la exposición. Incluso la psicología ha dicho que todo eso que yo he mencionado lo han circunscrito en una esfera para decirle a la gente, si tú tienes esto, tú eres feliz. Bien, han limitado la felicidad a lo que yo pueda tener y a lo que yo pueda exponer desde el yo personal. La fe se ha tergiversado para hacer creer que es un amuleto para yo alcanzar todo lo que yo quiera y todo lo que yo pueda, dejando de un lado la soberanía de un Dios que tiene un tremendo plan para cada ser humano, según la palabra. Entonces, ¿hasta dónde llegamos nosotros con esto? Bueno, la realidad es que cuando yo me entrego a Cristo, yo estoy diciendo que lo que yo soy no está completo a menos que Él me complete. Que yo tengo algo de mí que yo conozco con una identidad más o menos parcial, pero Él me completa la identidad. Él me dice hasta quién soy yo, para qué yo estoy en esta vida, cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta tierra. Entonces, si ese es el plan que Él tiene para mí, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, que no conocemos todos los pasos, pero lo vamos viendo en la medida en que se va desarrollando y se va formando. Eso merece que entonces yo me rinda, que yo me rinda a Él para que Él sea en mí. El mejor modelo, bueno, tengo 2 modelos, los mejores 2 modelos bíblicos para esto. El primero es Juan el Bautista. Juan el Bautista quiere asegurarse que el que acaba de bautizar es verdaderamente el Cristo. Y tan pronto se entera, emite una frase a sus propios discípulos, le dice, mira, yo voy a menguar. La voz que se levanta después de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, acaba de decir que va a menguar. Mira qué cosa más grande. ¿Por qué? Porque encontró al que es más grande que él.
Hay que tener la espina dorsal en su sitio para decir, yo tengo un ministerio bien grande, yo estoy bautizando gente, que Cristo siga, yo voy a seguir. No, yo pues que no puedo seguir, porque mi misión precisamente era anunciarlo a Él. Ya llegó, ya lo anuncié. Y la frase espectacular, es menester que yo mengüe para que Él crezca. Y menguando, creció. Pudiéramos decir que sus discípulos los transfiere al ministerio de Jesús. Muchos de ellos fueron agrupándose con Cristo, otros se resintieron y formaron un movimiento aparte que se llama mandianismo, porque este movimiento pensó que Juan el Bautista era el verdadero Mesías. Okay. Entonces, el otro modelo, el modelo paulino, ese está descomunal, ¿sabes? Y hay que ver la gente en contexto. Tiene a Pablo, la gente habla de Pablo y habla de Pablo, pero mucha gente no conoce a Pablo. Okay. Pablo no es cualquier tipo. Estamos hablando de cuando tú estás en una escuela superior de 300 personas, como estuve yo en University Garden, y te hablan de fulano de tal, te están hablando del top. Tú ves fulano de tal, tacho, ese tipo es un matador. Ese tipo coge esos exámenes y los revienta en canto y agarró el College Board y fue la nota más alta del College Board. Cuando estamos hablando de Pablo, estamos hablando de el hombre en el nivel más alto del judaísmo en su época. El tipo que mejor conoce el texto de la ley. El hombre que está siendo el turno número 1 en la próxima silla que se quede vacía en el Sanedrín. Para estar ahí tú tienes que estar rankeado hasta más no poder. Entonces, con todo el conocimiento que Pablo tiene, Pablo se rinde a Jesús por medio de un encuentro. Le reconoce que es Dios. Se somete a Él y saca 2 frases poderosas. La primera que dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y lo segundo que dice, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tiene más frases, ¿verdad? Pero estas son las 2 que más me gustan en este aspecto de la renuncia al negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, todas nuestras pasiones, nuestros impulsos, nuestros deseos que no están alineados con el Señor, mueren, porque yo no le doy espacio. Las tengo en la mente, sé que existen, peleo con ellas, pero están rendidas. O sea, no es que es un trick para que se desaparezca todo. Todo está ahí. Lo que pasa es que la gloria va a ser que las debilidades sucumben ante su poder manifestándose. Pero yo le doy la oportunidad para que se glorifique. Por eso es que él le dice al apóstol, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque en la medida en que yo reconozco mis debilidades, también estoy reconociendo que su poder está actuando en mí. No es una negación de la realidad. Por eso es que a veces me da trabajo con algunos discursos que han surgido últimamente dentro de la iglesia, que la fe se ve como una negación de la realidad. La fe trabaja con la realidad. Usted no puede catapultarse a ningún sitio si usted no sabe dónde está la catapulta. Usted tiene que subirse en la catapulta y dejar que lo tiren de donde usted está, del punto A al punto X, al punto Z, al que sea. De hecho, cuando nosotros estamos en procesos de prueba, parece que es como una caída. En la realidad la mente lo ve como si usted estuviera cayendo, pero usted lo que está es un proceso, no es una caída, es una caminata. Usted está atravesando un desierto que no es lo mismo que caerse en un abismo. Hay gente que está en un abismo, hay gente que está en un pozo, pero Dios lo saca de allí también. Pero en estos procesos desérticos, usted tiene que reconocer, estoy en un desierto, estoy atravesando una prueba, me duele lo que estoy viviendo, esto es bien difícil, pero ¿sabe qué usted está haciendo cuando usted hace esa aceptación? Usted hace esa asimilación de su realidad, creando la plataforma para salirse de ahí lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la está reconociendo.
porque le está dando el lugar donde esa persona está en el proceso en el que se encuentra. Estoy pasando un momento bien difícil. Espectacular. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Qué herramientas y qué recursos tienes para salirte de ahí? ¿Hacia dónde te vas a dirigir cuando te salgas de ahí? ¿Y qué aprendiste mientras estuviste ahí? Niéguese a sí mismo. Aprenda del proceso. Crezca, porque cada vez que usted se mueva de su realidad a la realidad que Dios le presenta más adelante, usted crece espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente y en ocasiones hasta físicamente, porque los crecimientos integrales ayudan incluso a sanar órganos del cuerpo que se encuentran atrofiados por estrés, ansiedades, depresiones y situaciones acumuladas que no hemos soltado, que no hemos logrado vencer. Y no estoy diciendo que usted tiene el poder para hacer todas las cosas que tenga que hacer. Lo que estoy diciendo es que si usted se niega a sí mismo, usted le permite al poder superior, que es Cristo, aliarse con usted y moverlo hacia donde Dios quiere que usted esté viviendo. Magdiel, te tengo una preguntita con relación a lo que dijiste de los órganos que se ven atrofiados, órganos internos cuando uno tiene estrés, cuando uno está herido, tiene coraje. Mucha gente no cree en esto. Yo lo he experimentado. Y entonces a veces creemos que todo se resuelve con orando y ayunando. Eso es lo primordial. No quiero ser malinterpretada. Pero también tú tienes que soltar. Tienes que sanar lo que tienes por dentro, porque ese cuerpo está gritando por dentro. El hígado se afecta, los riñones se afectan. Corazón. Exacto, pulmones, corazón. Sí es cierto, ¿verdad? Se llaman procesos psicosomáticos. Okay. Psicos de psiquis, soma de cuerpo. El cuerpo humano, a través de la mente y de todo el sistema neuronal, envía mensajes a todo el sistema celular que te compone. Entonces las células tienden a ser células hermanas, o sea, se conectan entre ellas mismas. La tensión, la ansiedad, la depresión, manda anuncios a través del sistema eléctrico de las neuronas a todas las demás células del cuerpo, donde se empiezan a segregar toxinas dentro del mismo cuerpo. Y por eso a la gente, cuando crea estos eventos de tensión, se le tensan todos los músculos. ¿Ve? Entonces ahí tiene espasmos musculares. Se le puede trancar el intestino, porque es una medida del cuerpo reaccionar. Se le puede acelerar el corazón. O sea, la gente no puede decir que eso no es cierto cuando han experimentado estas cosas por eventos emocionales que han tenido un reflejo en el mundo físico. La tendencia a continuar con un patrón con eso puede llevar a la persona a un atrofiamiento de un órgano vital, porque muchas cosas de la vida emocional se reflejan en órganos particulares del cuerpo humano. Hay literatura de eso, pero a saciedad. Cuando Cristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, hay intérpretes que dicen que la carga que tenía ese individuo por los pecados que había cometido era lo que lo tenía en esa parálisis. Mira eso. Y que al Cristo liberarlo del pecado, se le hizo más fácil decirle, ahora levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. Fíjate que en otras ocasiones, Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? O le dice a la persona, eres sano, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Para este no le dijo eso. A este le dijo, levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. Le quitó la culpa. Exactamente. La culpa es poderosísima. La culpa es una de las manipulaciones más grandes que se usa desde los púlpitos en ocasiones. Y es como un terrorismo eclesiástico para tener la gente en una situación tan crítica y tan delicada que no compagina con el mensaje de liberación de Cristo. Dar frutos. Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que esté en mí no lleve fruto, será cortado y echado al fuego. De hecho, estuve leyendo un libro bastante denso sobre escatología. Y planteaba que hay una alineación con las parábolas de Mateo 13, interesante, donde dice, y lo planteé aquí el otro día, que el sembrador sale y siembra y que esa es la cosecha máxima que tiene,
pero que después de esa viene la parábola del trigo y la cizaña, y a veces la asociamos el trigo y la cizaña con el final del tiempo, el juicio del trono blanco, y hay escritores que dicen, no. Puedes acomodarla para esta época, haciendo ver que Dios está haciendo una limpieza en su iglesia, porque hay una cosecha grande, se nos metió la cizaña, Dios cortó el trigo y la cizaña, sacó la cizaña y entonces dejó el terreno listo para una nueva cosecha. Me encantó esa postura, fíjate. Entonces, ¿qué estamos hablando? Dar frutos. Porque el fruto es algo que usted no fuerza. El fruto es algo que usted no construye. Las obras usted las construye. Por eso es que Pablo en Gálatas hace una diferencia bien grande entre lo que son los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Porque las obras yo me dedico a construirlas. ¿Por qué? Porque es mi voluntad. Yo soy envidioso porque yo quiero ser envidioso. Yo no nací envidioso. Yo quiero ser contencioso porque a mí me gusta la contienda, porque a mí me gusta la contienda. Entonces, eso es algo que yo voluntariamente he abrazado y le he dado rienda suelta. Entonces, cuando Pablo lo pone en forma de obra, es que ya yo tengo un castillo como el morro montado con estas cosas, que tengo que destruirlas porque no hacen bien y no edifican el reino. A consecuencia, Pablo me invita, deja entonces eso a un lado y ponte a producir los frutos que son del Espíritu, dando a entender que el creyente tiene una relación con el Espíritu Santo que lo va a llevar directamente de la mano a producir amor, fe, esperanza, benignidad, paciencia, que son los frutos del Espíritu, y que las personas cuando me vean, yo no tengo que decir que soy cristiano, porque al ver mis frutos automáticamente reconocen el árbol. Yo veo un árbol de pana, ven, bien, eso es un árbol de pana. ¿Por qué? Bueno, porque eso es la pana, está pegada al árbol, no puede ser de China. Si la gente ve mi paciencia, ese es cristiano. Si la gente ve mi gozo, ese es cristiano. Si ve paz, ese es cristiano. Si ve mansedumbre, ese es cristiano, porque son los frutos del Espíritu. Entonces, nosotros hemos tratado de producir otros frutos en un árbol donde no admite esos frutos. Queremos impresionar a los demás, queremos hacer de nosotros una estrella, queremos que las personas nos reconozcan, que seamos los más grandes, los mejores, qué sé yo, cuántas otras cosas más. No son los frutos del Espíritu. La egolatría no es un fruto del Espíritu. La falta de reconocimiento no es un fruto del Espíritu. El ser mezquino no es un fruto del Espíritu. El querer ser intelectual no es un fruto del Espíritu. O sea, la soberbia no es un fruto del Espíritu. Hay tantas cosas que se ven en el Evangelio hoy día que tú sabes que no son frutos del Espíritu, pero la gente no está haciendo nada por buscar los verdaderos frutos. ¿Qué pasa cuando nosotros damos los verdaderos frutos? La gente viene al reino. La gente viene al reino porque la gente necesita vivir la experiencia de lo que está viviendo la gente, pero no saben dónde buscar para conectarse. Y el último mensaje de Jesús, que me parece de lo más importante, es aprender a tener fe. Jesús constantemente le decía a los discípulos, si tienen fe como un grano de mostaza. Les dijo en el barco, ¿qué le pasa a ustedes que no tienen fe? ¿Qué está pasando? Entonces Pedro le dice, aumentanos la fe. Pero la fe, la única forma de que la fe crezca es que sea puesta a prueba. Yo le puedo decir a las personas, no, tengo una fe comunal, tacho, y me da un catarro, oren por mí que me estoy muriendo. Sí. Pues entonces no tenía tanta fe como yo decía. O sea, cuando David se enfrenta a Saúl y le dice, yo no necesito esa armadura. Yo tengo experiencia ya de bregar con tipos así de alto, porque un oso grizzly, cuando se para en sus dos patas, mide 9 pies. Y un león también. Un león ruge y se oye a 1 milla de distancia. La gente tenga una idea de con quién David estaba bregando. Decía, así que este incircunciso que está aquí haciendo alardes contra nosotros, realmente no es una amenaza para mí. ¿Qué está diciendo David? Mi experiencia.
Pero la experiencia no es otra cosa que el resultado de una fe puesta a prueba. Dios me puso a prueba, yo tuve fe en él, vencí el león, vencí el oso. Por lo tanto, este tipo, nada, para ningún lado que va. Tú quieres tener una fe enorme, quieres tener una fe grande, empieza a serle fiel a Dios en las cosas pequeñas, en los pequeños procesos de la vida. Sé obediente en lo básico para que tu fe vaya alcanzando escalones y aumentando. Y la gente dice, sí, pero la fe es un don que hay que trabajarlo como cualquier otro don, un don que hay que procesarlo como cualquier otro don, un don que se va a enfrentar a retos, desafíos y pruebas como cualquier otro don, para que tú sepas qué don tú tienes y hasta dónde tú puedes llegar con él. La iglesia de nuestros tiempos ha dejado de tener fe. No puedo decir otra cosa porque esa es la realidad. Una iglesia sin fe. Una iglesia sin fe. Porque ha pensado que lo puede resolver todo con su intelecto y con su dinero. Cuando empezó la pandemia, yo lo dije aquí públicamente, yo no escuché ningún movimiento de este país diciendo vamos a reunirnos para orar, que es lo básico de la fe, la oración. ¿O no? Se achantó medio mundo, vamos a esperar lo que el gobierno diga, vamos a acatar las órdenes, vamos a que esto y lo otro, y el Espíritu Santo se quedó en una banca, sentado, esperando que alguien lo llamara. ¿El Espíritu iba a resolver la pandemia? No, pero nos podía dirigir. ¿El Espíritu Santo iba a quitarle el COVID a la gente? No, pero podía sanar a algunos hermanos. Pero ¿cómo lo va a hacer si no lo invocamos? ¿Cómo lo va a hacer si no lo invitamos al terreno de juego? O sea, ¿cómo tú sabes que un pelotero es una estrella si no le das un turno al bate? Por eso en una iglesia yo le dije a la muchacha, si yo tengo fiebre, me llevan a la oficina, oran por mí. Porque yo le quiero dar una oportunidad al Espíritu Santo a que haga la diferencia. Leí escritos de gente que yo amo y quiero muchísimo. Y en ninguna parte de su escrito hablaba del Señor, ni del Espíritu Santo. Hablaban de los resultados científicos, de lo que decían las pruebas, que hoy día el CDC está contradiciendo todo lo que se ha dicho anteriormente, casi todo. Poco a poco van contradiciendo y revelando información. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué fe es la que tenemos que tener? Bueno, con eso termino para decirles que ese punto particular es un punto en el que Cristo trajo un comentario diciendo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. Esa es misión de la iglesia, tener fe. Según le digo eso, le digo que también he escuchado de gente que se empezaron a reunir en pequeños círculos, en Calle y en otros sitios, en Aguadilla, y nos escribían, estamos orando, y aquí ha venido gente con cáncer y se han sanado, y estamos orando y están pasando cosas, porque le dan una oportunidad al Señor para que haga fe. Así que esta mañana te invito a que busques el amor, el servicio, la negación a sí mismo, da frutos y desarrolla tu fe para que seas un verdadero discípulo de Cristo. Palabra viva, magdielnarvaez.com. Así es, ahí estamos. O elgalileo.org. ¿Sabes qué, Magdiel? Por mucho tiempo yo leí, vencí osos, vencí leones, pero no había internalizado que el rugido se oye a más de una milla. Yo que corro, yo sé lo que es una milla. Para intimidar. Y el oso a 9 pies, cuando se para en... No, de verdad que... ¡Wow! De ahora en adelante lo veo con otro, desde otro ángulo cada vez que lea eso. Pues como todo el ejército nunca había visto un oso de pie. Cuando vieron el gigante dijeron, rayo, esto es lo más grande del mundo. Y David dijo, no, yo he visto cosas igual que esas. Y más feroces. Y más feroces, que el oso es uno de los animales más feroces que existe. He sacado ovejas de la boca. Se las he quitado de la boca. Wow, qué poderoso. Los hermanos que estaban interesados en temas como la sana doctrina y discipulado, pueden entrar a elgalileo.org. Hay 2 cursos ahí accesibles para que usted tenga una idea de cómo ser discípulo y cómo tener la sana doctrina del evangelio para usted, sus líderes y su iglesia. Excelente. Me gustaría hacer una pregunta final. A ver. Que se pudiera quedar para el jueves. Ajá. En estos días ayer escuché a una persona decir
que la Corte Suprema de los Estados Unidos está dominada por católicos y que eso podía tener algún valor escatológico. Bueno, lo dejamos para jueves, pero te adelanto. La democracia en la que nosotros vivimos tiene unos elementos que son bastante delicados. Y uno de ellos es que 9 personas en un tribunal supremo pueden decidir el rumbo de un país al alterar una decisión sobre una ley, sobre un caso, y establecer la nueva forma en cómo se va a llevar a cabo. Con eso te adelanto algo. Muy bien. Wow. Magdiel Narváez, palabra viva, otro extraordinario recurso. Amén. De 97.7 Nueva Vida. Ruta, buenos días.